Así piensan los mexicanos. Y está Adrián Villegas del Gabinete de Comunicación Estratégica, con el placer de saludarte. Adrián, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, como siempre, el gran gusto de veras de estar por acá y que tenga la oportunidad que nos escuche tu auditorio sobre lo que piensan los mexicanos. Un privilegio saber qué es lo que piensan los mexicanos. El Gabinete de Comunicación Estratégica, como siempre, y como ya nos tienen acostumbrados, pues pone el dedo sobre la llaga, los puntos sobre las íes, en temas pues, de coyuntura que nos interesan. Y hoy traes el 11-8. El 11-8, sí, ese lo hice. ¿Qué es el 11-8 primero? ¿Qué es el 11-8? O sea, esto es muy a propósito, muy a propósito la gente que pueda ver cómo fue. Los norteamericanos ponen, cuando abrevian las fechas, ponen primero el mes y después el día. Parece ser uno de los pocos o tal vez el único país que así lo hace. Y es totalmente a propósito poner como 11-8 porque nos lleva a un cierto recuerdo de aquel septiembre, que es el mes 9, y el día 11, el 9 del 11. O sea, los norteamericanos dicen 9-11. Le llaman aquel ataque a las Torres Gemelas, que modificó literalmente la vida, no solamente en Estados Unidos, sino la vida en muchísimos otros lados. O sea, a partir de ahí se apretaron todas las tuercas para la cuestión de controles en los aeropuertos, etcétera, y las cosas no fueron iguales o no son iguales a partir de aquel momento. Y esta idea de poner el 11-8 no es hacer una especie de agorero, sino simple y sencillamente que es una fecha que va a ser muy importante para los Estados Unidos y probablemente también para el resto del país, porque no solamente lo que decía Carlos Rajo, a mí me parece que si bien muchos analistas se basan en los datos de las encuestas y estos datos de las encuestas se basan obviamente en lo que la gente declara, piensa hacer, ¿sí? Y ahí hay ahorita un momento muy importante de si es tan fácil decir que sí voy a votar por Trump, cuando es como socialmente incorrecto decirlo. Entonces tenemos ahorita en este momento un problema de la fiabilidad de esa respuesta en las encuestas. Sí. A ver, Adrián, pero tú que sabes de encuestas, tú que sabes de elecciones, la elección norteamericana es muy particular. Así es. Puede votar mucha gente por un candidato y no necesariamente es el candidato que va a salir ganador, ¿no? Es correcto. O sea, ellos tienen un sistema muy distinto al de nosotros y también... Por eso entonces no representa que en las grandes encuestas veamos muy apretado la diferencia entre Hillary Clinton y Donald Trump. Así es. Cuando están jugándose los colegios electorales, ¿no? Exactamente, y hay algunos estados que dan más, digamos, asientos o más votos electorales que otros estados. Esto es muy cierto, pero el punto tal vez más importante, Jaime, es que el voto popular está midiendo el ánimo social que existe en los Estados Unidos. Y como decía Carlos hace un minuto, están divididos, están profundamente divididos. Y yo le añadiría, no solamente están profundamente divididos por las causas que nos acaba de comentar Carlos, sino también por algo más que se está inoculando en este momento en el sistema democrático de los Estados Unidos, que para muchas personas en el mundo es paradigmático o era paradigmático. Ahora ya están inoculados con el asunto de la desconfianza en su sistema electoral, o sea, si son o no, o se van a contar o no adecuadamente esos votos, si hay manipulación en el manejo de permitirle o no permitirle a ciertas personas tener acceso a los lugares a donde van a votar, y también están inoculados ya con la desconfianza hacia los políticos profesionales. Esta es una situación no solamente de Estados Unidos, sino en muchísimas otras partes del mundo. Así que Trump ha venido a introducir algo todavía más para dividir a una sociedad que ya estaba dividida, y en ese sentido tú bien lo apuntaste hace un momento cuando le preguntaste a Carlos qué es lo que va a seguir, cómo va a ser lo que va a pasar de aquí adelante. Lo que vamos a tener es una sociedad profundamente dividida. Gane quien gane, es una sociedad profundamente dividida donde le tienes que sumar al tradicional bipartidismo de los Estados Unidos, ahora el manejo también de adecuado o socialmente correcto del racismo, como él lo mencionó, de la xenofobia, y ahora aparte desconfianza en las instituciones electorales y desconfianza en los políticos profesionales. Ese es el caldo. ¿Y cómo lo vemos? Y cómo lo vemos nosotros, eso es lo interesante. Los mexicanos lo que estamos viviendo
viendo, en cómo lo estamos viendo nosotros, es, en primera instancia, en esta encuesta que hicimos muy recientemente con 600 adultos, lo primero es que queríamos explorar rápidamente, es nuestra lámina número 2, es qué tanto los mexicanos seguimos creyendo que los norteamericanos, o sea, el poder norteamericano tiene alta influencia en nuestro país. Este siempre ha sido una idea que se quedó desde aquel momento en donde alguien acuñó el asunto de que cuando Estados Unidos tenían gripe, en México era pulmonía, ¿sí? O sea, este efecto que tiene el quehacer de los norteamericanos o el quehacer de la sociedad norteamericana o de los políticos norteamericanos concretamente sobre la política mexicana todavía sigue siendo muy fuerte. 7 de cada 10 mexicanos, en nuestra lámina número 2, podemos observar en términos generales que piensan que la política de Estados Unidos influencia mucho a la política en México. Ahora, este es un dato muy interesante. ¿Qué tanto los mexicanos entrevistados creen que ya lo que se hace en México puede influir en la política estadounidense? Y esto tiene que ver con la cantidad importante de mexicanos migrantes que están por allá. Pues mira, este es un dato muy interesante porque ya casi 4 de cada 10 mexicanos que entrevistamos, Jaime, piensan que México como tal está ya influenciando de mucho algo en la política de los Estados Unidos. Es algo muy, muy interesante. Antes no se pensaba realmente esto, pero ahora ya está aquí permeando. Y después viene en mucho el asunto de lo que los norteamericanos llaman wishful thinking, y que, como hubiera dicho mi abuelita, son cuentas alegres, ¿sí? Las que se hacen respecto a lo que va a pasar. Primero les preguntamos qué tanto estaban enterados acerca de este evento de las elecciones. Prácticamente 8 de cada 10 mexicanos entrevistados está claramente enterado de lo que está ocurriendo o va a ocurrir este próximo martes. La siguiente pregunta es muy, muy especial. Ustedes, pues, es mexicano o mexicana, no puede votar en Estados Unidos, es la lámina número 5. Pero si usted pudiera votar para elegir al próximo presidente de los Estados Unidos, ¿por quién votaría? ¿Por Donald Trump o por Hillary Clinton? Y aquí están las cuentas alegres. Si los mexicanos votaran, prácticamente 9 de cada 10 dicen yo votaría por Hillary Clinton. Sí, esto es muy claro. Lo que significa eso, ¿no? Votarían por alguien que quiere modificar el Tratado de Libre Comercio. Así es. Por alguien que seguramente no va a tener así muy buena relación porque no está tan contenta con nosotros, ¿eh? No sé si con nosotros o con el gobierno. Bueno, exactamente. No hay que vamos a exactamente. Ni contigo, ni conmigo, ni con Fernanda, ¿no? Con Fer, ¿quién se puede enojar? Oye, deja todo tiempo del centro del país. Seguimos con Adrián Villegas del Gabinete de Comunicación Estratégica. A ver, ¿qué piensan los mexicanos sobre la elección de Estados Unidos? Sobre la elección de Estados Unidos. Entonces estamos que si nosotros votáramos, o sea, nosotros mexicanos, pues sería una goliza, pues para ponerlo en términos futboleros. O sea, ganaría Hillary Clinton, pero sí, o sea, calle. 9-1, ¿no? O sea, una goliza de ese tamaño. Que se lleven, ¿no?, al padrón electoral de aquí. Si okay. Luego le preguntamos a las personas, y este es otro dato muy importante, esta es una encuesta probabilística. ¿Usted o algún conocido suyo tiene una persona de su familia viviendo en Estados Unidos? Nuestra lámina número 6, que tenga la posibilidad de votar en Estados Unidos. 48% de los entrevistados, Jaime, tienen a alguien que es pariente a un conocido que vive en Estados Unidos y que podría votar. De ese tamaño ya estamos hablando de qué son las cosas. Ahora, ¿por quién cree usted que esa persona que usted conoce o que es pariente suyo va a votar allá en Estados Unidos? 8 de cada 10 de estas personas que tienen parientes o que tienen a conocidos nos dicen van a votar por Hillary. O sea, el voto latino o el voto mexicano en este momento claramente estaría a favor. Hasta hay una canción de voto latino de Molotov, de Molotov. Sí. Bueno, o sea, está bien, o sea, es una, digamos, hay una efervescencia enorme al respecto de lo que va a ocurrir. Ahora bien, ¿quién cree que va a ganar? Esta es una clásica pregunta en nuestra lámina 8. ¿Quién cree que va a ganar? Hillary Clinton, 73% nos dice creen que van a ganar. Todo eso al equipo de campaña. Las cuentas alegres. Para que le subas el ánimo al de Hillary Clinton. Ok, así como el señor Fernández, ¿no? Sí. También. Bueno, exacto. Okay. Los mexicanos estamos muy pensando en que va a ser una clara victoria de Hillary. ¿Qué le conviene más a México? Pues obviamente que gane Hillary, 9 de cada 10 en nuestra lámina número 9. Aunque vaya a modificar o tenga es que aquí llega el asunto de las emociones, Jaime, las emociones. Está privando la emoción por encima de cualquier racionalidad en este momento, como privó en el Brexit,
ese es también muy claro, ¿sí? Lo que estaba en juego era la política contraria a los, digamos, el evento de ya estamos hartos de los políticos de Bruselas, porque son corruptos, porque nos han llevado hacia abajo en nuestro orgullo británico, y eso es lo que estuvo en juego. Como en Colombia no estaba en juego realmente la paz, sino el deseo de la gente de venganza respecto a lo que había ocurrido con las FARC, y que no era tan fácil conceder esto, ¿sí? Entonces, ¿qué le conviene a México? Es eso. Y a final de cuentas, una pregunta que por ahí estuvo circulando, Jaime, y lo comentamos rápidamente sobre qué tanto son parecidos Donald Trump y AMLO en el sentido de desconocer los resultados. Para 51% de la población eso no es cierto, es falso, y para un 42% sí hay gente, o sea, sí consideran que se parecen en ese sentido Trump y AMLO, pero lo que estamos viendo es que estamos polarizados también nosotros en ese sentido. ¿A poco? Claro, Mira, o sea, 51% dicen, no es cierto, no se parecen, o sea, no confundan la gimnasia con la magnesia. Ya lo dijo también Marcelo Ebrard, que reapareció esta semana. Reapareció en esta semana. Lo entrevistó, creo, mi compañero Manuel Feregrino. Tu compañero él. Manuel, así, exactamente. Pero, entonces, lo que estamos teniendo, Jaime, es ahí, y lo que a mí me parece más importante es, en términos de las encuestas, hay que tenerle mucho cuidado por los márgenes de errores. Para mí esto sería prácticamente un empate técnico en este momento. Oye, a ver, para los amigos de la televisión vamos a ver una imagen, para los amigos de la radio, a ver, ¿qué significa esta imagen? ¿Qué pasaría? Está Mariana Gómez del Campo, 2 senadores más, PRI, PAN, PRD, con playeras de voto por Hillary. Así es. ¿Qué pasaría si un senador republicano, senador de Kentucky, el senador de California, dice, el senador, o sea, voy AMLO Morena 2018? No, o sea, evidentemente habría aquí se erizarían, ¿sí? Los cabellitos. O voy quien quieras, se voy quien quiera en los políticos que no se hubieran favorecido por estas camisetas, por estos t-shirts. Así estamos de sensibles. Pero bueno, ahí está el martes, gran día. Gran día. Hablamos el próximo sábado, a ver qué pasa. A ver qué pasó. Ay, va a estar bueno. Muchas gracias, Adrián Villegas, del Gabinete de Comunicación Estratégica. Una pausa, son las 8:05. Estamos